Nuestro viaje nos lleva a la frontera norte de la provincia de Almería. Vamos de Oria, en el Valle de la Almanzora, a Chiribel, en la comarca de Los Vélez. Dos municipios unidos por una historia común, la del Estraperlo. Una ruta turística que incluye la visita a históricos cortijos, pasos y encrucijadas espectaculares, que nos acerca a personajes tocados por la leyenda y a un fenómeno histórico que se vivió en Andalucía y en todo el país en tiempos de posguerra. Un recorrido por una naturaleza indómita en el que también conoceremos los sabores de la sierra almeriense. Comenzamos nuestra ruta temática sobre el Estraperlo avanzando por la Ruta de los Estrechos, un camino históricamente muy transitado. Esta zona de paso era una zona muy usada por arrieros, se llevaban productos de una zona a la otra. Cuando iban cargados, pues luego al descargar en otra zona cogían otros productos y los volvían a traer hacia aquí, había un comercio continuo. Cuando acaba la guerra civil, lo que antes eran arrieros, pues algunos de ellos pasan a ser extraperlistas, porque la situación es muy complicada, entonces se recurre al extraperlo, que es una manera de vender productos que se escaseaban en España en ese momento, y sacar un dinero para sacar adelante los hogares. Este sendero estaba salpicado de ventas y cortijos que daban refugio a viajeros, arrieros y extraperlistas. Antes de dirigirnos al centro de Oria, pasamos a visitar uno de esos cortijos al borde de los principales caminos. En este caso nos decidimos por el de Los Ran. Aquí se producían continuos intercambios de productos dentro de ese mercado paralelo. Pero más allá del frecuente extraperlo, hay un acontecimiento y un personaje que le dieron fama a este lugar: el Carbonero, un bandolero que se convirtió en un mito. Carbonero fue muy importante porque fue una persona que ya, digamos, se integró mucho no solamente de Oria ni de Chiribel, sino de toda la comarca. Y para uno el Carbonero, digamos, era como un héroe y para otro era un delincuente, ¿no? Que le tenían temor y le tenían miedo. Y se convirtió en un personaje bastante célebre en aquella época. Luego, cuando murió Carbonero, pasamos de la historia a la leyenda. El 15 de septiembre de 1945, el Carbonero se refugió en este cortijo y aunque fue perseguido y acorralado por la Guardia Civil, finalmente consiguió escapar. La primera visita en Oria nos lleva a los restos que hablan de la existencia de una alcazaba medieval. En la parte alta de la localidad se pueden ver algunos lienzos de tapial que conformaban la muralla del siglo XI. ¿De qué manera yo podré? Dejamos atrás la antigua fortaleza y vamos caminando por las calles estrechas que dibujan el epicentro de este pueblo serrano. Del patrimonio religioso de Oria destaca la iglesia de las Mercedes. Mandada a construir por el 10º marqués de Los Vélez en 1767, su edificación fue bastante rápida. En tan solo 12 años se levantó esta basílica menor. Esta es la iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes, que posteriormente pasaría a ser basílica, es la única basílica que tenemos en Almería, en la provincia de Almería. Es un barroco tardío, por lo cual vamos a encontrar menos decoración en el exterior que suele haber en otras iglesias. El interior es muy luminoso, está organizada en una nave central con capillas en los laterales. Oria tiene otro atractivo para el viajero, su gastronomía. Para explorarla, nos dirigimos a una de las tradicionales fábricas de embutidos de la comarca. Chacinas con nombres tan singulares como el lomo a la tabla, el blanquillo con y sin nueces y el perro colorado son muy demandadas. Este embutido tan curioso es el perro colorado. Su nombre es debido a la tripa, una tripa grande. Es una longaniza entre chorizo y longaniza. Su historia, pues nuestros mayores aprendieron a sobrevivir en las matanzas, entonces del cerdo se hacía en diciembre
y tenía que aguantar hasta el verano. Forma de solucionarlo, pues llenaban las piezas más pequeñas, se las comían antes y esa pieza se aguantaba en verano. Sabores genuinos obtenidos de una buena materia prima, recetas centenarias y un clima excepcional para la curación del embutido. Pero el clima no solo condiciona los sabores, también perfila el paisaje. En este entorno abundan los campos de olivares y almendros. Teniendo en cuenta la riqueza de estas tierras, parte de la oferta hotelera de la zona se asienta en esas fincas. Casonas con una primera función ganadera y agrícola y que fueron edificadas con materiales extraídos en la zona. En la restauración de la casa se han respetado las técnicas tradicionales, se ha utilizado la piedra, no solo es la piedra que había en esta casa antiguamente, sino que además cuando se ha necesitado más material se ha utilizado la propia piedra dentro de la finca. Y además se han añadido unos componentes decorativos alrededor de las puertas y ventanas que son de ladrillo, de barro cocido hecho a mano, tradicional, y otros elementos como las arcadas abovedadas dentro de los techos, son típicos también. Para cambiar de municipio y comarca nos subimos a lomos de un burro. Vamos de Oria, en el Valle de la Almanzora, a Chiribel, en Los Vélez, utilizando un sistema de transporte que a inicios y mediados del siglo pasado era básico para el comercio y la movilidad. En la antigua vía romana, la vía Augusta ya, era imprescindible parte de esta rambla y después posteriormente también pensar que antes no existían autovías, no existían carreteras, era una vía de mucha importancia, porque por aquí pues se hacían no solo las rutas de extraperlo, las rutas ilegales, sino también las rutas legales. Siempre era por donde los transeúntes iban, se movían de un pueblo a otro, de una comarca a otra. Por aquí pasaba todo el mundo a lo largo del año. Durante el trayecto contemplamos cómo el paisaje está repleto de álamos, juncos y retamas. Antes de internarnos por las calles de Chiribel y dentro de su término municipal, localizamos la pedanía de El Contador. Hasta allí nos trasladamos porque en esta pequeña aldea se encuentra uno de los lugares donde probar los sabores con historia de la cocina de Los Vélez. Entre los platos más significativos está el potaje de trigo. De la época del contrabando, el plato muy socorrido, un plato muy típico, era el potaje de trigo. Tenemos el trigo, que era la materia prima, y garbanzos que se cosechaban también en la casa y la matanza. A raíz de ahí, el trigo igualmente se machacaba en el mortero, se le limpiaba bien la farfolla que se llama y se cocinaba con los garbanzos, junto con el espinazo, junto con el rabo, la magra de cerdo y un poco de jamón. En contraposición al humilde potaje, despunta el cordero segureño y el choto al ajillo. Los ingredientes son el choto, que es lo principal, debe ser de entre unos 7 a 10 kilos, no debe ser más grande, y ajo. Luego tiene pimientos de los que secaban nuestras abuelas, de los que teníamos en la casa. Lleva la pimienta, lleva la sal, lleva el aceite de oliva, lleva el tomillo, que se recogía también en el campo, el romero, que lo teníamos también. Y luego se fríe junto con los ajos, una vez que ya está bien frito, se le pone un poco de vino blanco, vino tinto, un poco de agua, se cuece un rato bueno y luego ya dejar enfriar y comer. Buenísimo. Una vez que hemos alcanzado el corazón de Chiribel, vamos en busca de la iglesia de San Isidoro. El templo tiene una construcción muy particular, fruto de la mezcla neoclásico-historicista.
Nos encontramos ante la fachada principal, la fachada este de la iglesia parroquial de San Isidoro, la cual fue construida a finales del siglo XIX, en el último tercio, en diferentes fases o subastas, y que fue muy representativa de la evolución demográfica emergente de un pueblo que nace en el actual asentamiento desde principios del siglo XV, cuando el marqués de los Vélez concede licencia para construir una venta o posada en el lugar en el que en la actualidad nos encontramos. Si nos fijamos en el exterior, es muy significativa la torre adosada en el lado norte y su airosa torre campanario. Antes de encaminarnos al Paseo del Chiribello, final de nuestro viaje, nos detenemos ante un auténtico horno árabe. Esta infraestructura refleja el peso que tuvo la cultura musulmana durante el medievo y cómo influyó de forma determinante en la historia de Almería. La última parada de la ruta del Extraperlo entre Oria y Chiribel es el Paseo de Chiribello. Una alameda donde se expone una copia de una escultura romana del siglo II que representa al dios Dionisos, o Baco, y que fue hallada al borde de la calzada romana. Entre Oria y Chiribel, la ruta del Extraperlo recupera una parte importante de la historia de la provincia de Almería. Este recorrido permite al viajero conocer cómo y dónde se producía ese mercado ilegal en tiempos de escasez. Un intercambio que convertía retirados cortijos en mercados clandestinos y estrechos pasos en caminos frecuentados. Un viaje singular que da la oportunidad de repetir esos caminos a lomo de un burro, conocer la cocina de la memoria y a personajes anónimos clave del pasado almeriense. Hasta la próxima semana.